Bienvenidos al módulo 4 de Epidemiología Clínica de la especialización en Pediatría y Cirugía General de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional del Litoral. En el día de hoy abordaremos el tema de pronóstico y análisis de supervivencia. Mi nombre es María Laura Rodríguez Rostán, soy docente de la cátedra y espero que puedan encontrar en estas diapositivas respuestas a sus preguntas de estos temas. En el día de hoy valoraremos el concepto del pronóstico y cuál es la vinculación en las prácticas clínicas, el riesgo y el pronóstico como cuestiones distintivas para la población, el análisis de supervivencia, las curvas de comparación, cuál es la medida de efecto que pueden tener respecto a estas curvas y algunos ejemplos clínicos para su práctica diaria. En primera instancia, debemos pensar que en nuestra práctica muchas veces nos enfrentamos a preguntas como ¿va a evolucionar un paciente? ¿O cuál es la expectativa que uno tiene ante esta situación de salud? Entonces, el pronóstico es esta predicción respecto a la evolución de la enfermedad desde el inicio clínico. Es importante pensar que para pensar en un pronóstico necesitamos pensar en el tipo de enfermedad, el tipo de huésped y la valoración global de su salud. En el caso de cirugía y pediatría, el pronóstico no es solo respecto a la supervivencia del paciente, sino también a la calidad de vida, la recidiva y la funcionalidad clínica que tiene el paciente. Por ejemplo, cuál va a ser el tiempo hasta la recuperación de un tránsito en una anastomosis intestinal en un neonato. Entonces debemos diferenciar respecto al pronóstico y riesgo. Cuando hablamos de sujetos sanos que se someten a factores de riesgo o situaciones que pueden favorecer la aparición de ciertas enfermedades, hablamos de factores de riesgo. En tanto, cuando hablamos de factores pronósticos, siempre estamos pensando del sujeto ya con la enfermedad establecida. Por eso es importante entender que para el factor de riesgo, muchas veces no son los factores pronósticos. El evento evaluado se considera cuando hablamos de factores de riesgo antes del inicio de la enfermedad. En tanto, el factor pronóstico, miramos al final de esta enfermedad, cómo es el proceso de esa enfermedad, ya sea porque remite, porque muere o porque cura. En relación a la tasa o la frecuencia que se presentan, los factores de riesgo es baja, porque en realidad lo que consideramos es la incidencia poblacional. En tanto, los factores pronósticos lo que consideramos es una cohorte clínica, es decir, un grupo de pacientes con enfermedad establecida y cuáles son aquellos elementos que van a permitir valorar su evolución futura. Por ejemplo, en el riesgo del asma en los infantes, sabemos que el tabaquismo materno es un factor de riesgo claro antes de la aparición de esta condición. En tanto, el factor pronóstico, por ejemplo, sabemos que la función pulmonar basal de los pacientes me van a permitir establecer probabilidad de crisis, qué pronóstico de los tipos de crisis y cuál va a ser la evolución futura de las mismas. Entonces, respecto al pronóstico, tenemos algunas descripciones de elementos que consideramos cuando evaluamos una enfermedad. Hablamos de la supervivencia en un periodo de tiempo establecido. Es un porcentaje de pacientes que, desde el punto de inicio de la enfermedad, va a valorarse cómo van a sobrevivir a esta misma condición. En general, hablamos de enfermedades que tienen supervivencia 5 años en forma global. Si bien algunas, por ejemplo, el cáncer de páncreas, hablamos de supervivencia 5 años, aunque sabemos que por la condición misma de la patología, muchos pacientes fallecen antes de los 5 años. La letalidad habla del porcentaje de pacientes que fallece a causa de esa enfermedad. Muchas condiciones pueden ser de alta prevalencia o de alta incidencia, pero no letalidad. Y otras pueden ser de baja prevalencia, de baja incidencia, con alta letalidad. La mortalidad específica por la enfermedad, es decir, aquella condición de pacientes, el número de pacientes en relación a un número establecido que puede ser 10.000 o 100.000, que mueren por la causa de la enfermedad específica. Por ejemplo, en relación a cuántas personas fallecen por accidentes de auto o, por ejemplo, ante una enfermedad como la diabetes mellitus relacionado a sí misma. La respuesta es cuántos pacientes van a mostrar indicios de mejora ante la intervención que nosotros establezcamos. Esto es importante porque ante un padre que pregunta por el pronóstico de su hijo, muchas veces tenemos que hablar de respuesta esperada ante tratamiento.
Eso no quiere decir que la evaluación del paciente en específico va a ser la establecida, sino que es la respuesta esperada, el porcentaje de pacientes que cambia la evolución ante la intervención. La remisión es cuando la fase de la enfermedad ya no esté detectable. Por ejemplo, en caso de las patologías oncológicas, hablamos de remisión cuando no se pueden establecer lesiones activas. En cambio, la recidiva es aquellos porcentajes que presentan una nueva evento de enfermedad relacionado al periodo de enfermedad inicial con un intervalo de libre de enfermedad o sin enfermedad detectable. Entonces, la supervivencia, cuando consideramos la supervivencia, nosotros establecemos un grupo de condiciones variadas, no solamente pronóstico. El pronóstico es establecido con respecto a una sola situación, a una sola condición. En cambio, la supervivencia se establecen otros elementos. Para eso tomamos un método que es el Kaplan-Meier, que es un estimador no paramétrico de la función de supervivencia. Ahí lo que se establece, como el gráfico se muestra, es el tiempo, desde que se inicia hasta el tiempo que ocurre el evento. Muchas veces nosotros tenemos pacientes que les llamamos censurados, luego vamos a hablar de este tema, que son pérdidas de seguimiento, que no podemos saber qué ocurrió con respecto a su condición de salud. Si observan las gráficas, presentan como pequeños escalones, ya sea en el grupo 1 o en el grupo 2, que son ocurrencias de eventos clínicos que generan disminución de la supervivencia, muchas veces vinculada a edad, a tratamiento, a otras condiciones. Lo que consideramos en el Kaplan-Meier es cuando la intervención en un grupo, por ejemplo en el grupo 2 o en el grupo 1, es distinta a la consecuente. Entonces, en la evolución de la enfermedad, por ejemplo en este caso se evalúa la remisión, sabemos que los pacientes que han sufrido la intervención en el grupo 1 tienen mejor porcentaje de sobrevida en un periodo de tiempo o mejor porcentaje de remisión en un periodo de tiempo comparados con el grupo 2. Y esta diferencia nos permite darlos por el Kaplan-Meier. Entonces, como mencionaba previamente, tenemos datos que están censurados. Son aquellos pacientes que abandonan el seguimiento porque cambian de tipo de seguimiento en el lugar. Por ejemplo, muchas veces son pacientes que son atendidos en los hospitales acá en Santa Fe por Iturraspe, Alasia o Cuyen, y luego continúan su seguimiento en otras localidades. Nosotros no podemos continuar en esas cortes, entonces deberíamos considerarlos un dato censurado por pérdida. Con respecto al fin del estudio, muchos llegan al final del periodo de investigación sin un nuevo evento. Entonces, esos son los pacientes que son considerados como finales. Y el evento competitivo son aquellos que fallecen por otra causa distinta a la estudiada, ya sea al accidente, a una condición distinta o no vinculada a la enfermedad o al tratamiento de la misma. Lo que nos quiere decir es que el dato censurado no, nos dice que el paciente estuvo libre de eventos hasta ese momento, pero no sabemos qué pasó luego de este periodo de tiempo. Muchas veces son datos que se pierden, son pacientes que no consideramos al final de la supervivencia y por ahí lo que genera es que estas pérdidas disminuyen el N total de seguimiento. Importante cuando hablamos de cohortes a largo plazo. Aquí les traigo un ejemplo de lo que es la atresia biliar y la operación de Kasai. La atresia biliar en pacientes neonatos es la alteración de la vía biliar y la operación de Kasai genera cambios en el puerto de enterostomía que van a favorecer la sobrevida a los niños cuando son operados tempranamente. Fíjense cómo la comparación de los dos grupos en un paciente menores de 60 días versus los pacientes que se operan luego de los 60 días de vida cambia la supervivencia a largo plazo. Por ejemplo, en este caso, la necesidad de trasplante, la alteración o falla hepática fulminante o la alteración de otras comorbilidades vinculadas a la falla hepática genera que aquellos niños que han sido intervenidos tempranamente tengan una mejor calidad de vida y una supervivencia mayor en función de los grupos B que son operados luego de los 60 días. Este caso, lo que nos permite saber es que este factor pronóstico es la edad, es decir, cuanto más pequeño sea el niño intervenido, mejor su calidad de vida futura. Entonces, cuando nos enfrentamos a dos curvas, ¿fue
el azar el que intervino o realmente la alteración o la diferencia entre las dos curvas está vinculada con la intervención? Ahí necesitamos pruebas de long run. Esta prueba nos permite establecer que cuando la prueba es cero, no hay diferencia entre las funciones de supervivencia de los grupos. Ahora, si la P es menor a 0,05, rechazamos esta hipótesis y generamos que el valor o la intervención sí hubo cambios y no fue debido al azar. La dificultad que tiene la prueba de long run es que no nos dice la magnitud del efecto, solo si hay una diferencia, es decir, no nos habla de cuánta variación hay entre intervenir o no intervenir, sino en la diferencia total. En el caso de cirugía, cuando comparamos dos técnicas, por ejemplo, una técnica A versus una técnica B y una P menor o igual a 0,02, ahí afirmamos que la técnica ofrece mejores resultados en la supervivencia que con la otra con significancia estadística. En este caso, la prueba de Lorentz viene a complementar el análisis de la supervivencia. En el caso de hacer ratio y odds ratio. En el módulo 2 valoramos la diferencia entre hazard ratio y odds ratio. El hazard ratio habla de un riesgo instantáneo, ¿sí? Es la tasa de eventos en un momento durante todo el seguimiento. Es la reina de digamos, la necesidad de valoración de la supervivencia específica. En cambio, en el odds ratio habla de la probabilidad puntual, es decir, se evalúa la probabilidad de haber tenido el evento al final del estudio, es decir, ignorando cuándo ocurrió en sí mismo. Y el hazard ratio entonces nos permite establecer el riesgo en el momento de la supervivencia, es decir, si el hazard ratio es de 0,68, el grupo tratado con X intervención tiene un 32% menos de riesgo de experimentar el evento en cualquier momento del seguimiento en comparación con el control. Si lo recordamos, uno valora casos controles y el otro es una cohorte. En cirugía oncológica consideramos, por ejemplo, la resección de un tumor sólido pediátrico. El hazard ratio, cuando por ejemplo consideramos los márgenes de la cirugía, si están libres o comprometidos, la diferencia es de 2,5. ¿Eso qué significa? Bueno, que el hazard ratio nos habla de que los pacientes con márgenes comprometidos tienen 2,5 más veces de riesgo de muerte por unidad de tiempo en comparación con aquellos que tienen los márgenes libres. En este caso hablamos también de un supuesto de proporcionalidad, es decir, que asumimos que el riesgo relativo se mantiene constante durante 5 años de seguimiento. ¿Qué significa esto? Que en general, como les decíamos hoy, que la supervivencia se mide a 5 años. Entonces, el riesgo relativo que consideramos con este ratio nos habla de que aquellos pacientes cuando tuvieron el margen comprometido tuvieron 2,5 más riesgo de muerte en ese periodo de tiempo. Entonces, para la valoración clínica y la práctica de ustedes, el objetivo es pensar que cuando en la clínica por dar respuesta a algunas preguntas de pacientes o de familiares respecto a la probabilidad de que un hijo sane o no, o que una persona tenga buena respuesta al de intervención. En el caso de la investigación, se utiliza el hazard ratio en lugar del odds ratio porque valora el tiempo hasta el evento como una variable disponible y relevante. ¿Qué ocurre? Necesitamos siempre valorar el intervalo de confianza, ya que el intervalo de confianza del 0,95 debe estar intervenido por el hazard ratio, porque en este caso, si el hazard ratio es de 0,5 y el intervalo de confianza de 95, el valor de punto de corte intermedio no es estadísticamente significativo. Si le han quedado preguntas, dudas o quisieran reforzar alguno de los conceptos, los espero en el foro para poder hacer las intervenciones oportunas y poder sacar las dudas que puedan generarse. Gracias.